Cordial saludo, es un placer poder compartir con ustedes hoy esta experiencia del trabajo con las personas que han tenido un trauma cráneoencefálico y consecuente a esto tienen trastornos de la deglución. Mi nombre es Liliana Hincapié, yo soy fonoaudióloga, tengo un diplomado en trastornos de la deglución, reciben también el nombre de disfagia y una maestría en lingüística. Entonces, bueno, les voy a compartir que en esta situación del trauma cráneoencefálico o trauma encefalocraneal, que es el trauma que se afecta en la cabeza, afecta el cerebro y las partes del cerebro que tienen que ver con la deglución, vamos a encontrar personas que tienen dificultad para poder alimentarse. La alimentación es un proceso natural en el que participan muchos músculos, empezando pues por el deseo de querer comer y también por la capacidad de poder comprender que se está recibiendo el alimento, que se tiene buena fuerza en la musculatura de los labios, de la lengua, de las mejillas, de la deglución en la parte de la faringe, de la laringe, hasta que el alimento pueda pasar al esófago y finalmente al estómago. Es todo ese proceso de la deglución natural. Pero ¿qué puede ocurrir en situación de estar uno hospitalizado después de un trauma cráneoencefálico? Puede ocurrir que el estado de alerta no permite que la persona esté conectada y atenta a ese momento de la alimentación. Puede ocurrir que no tenga apetito o que tenga un inadecuado control muscular de la boca. Entonces son estos pacientes que uno encuentra botando salivita por la boca o que cuando uno intenta darle algo de alimento tosen porque es una señal de que se pueden ahogar. O personas que cuando les ofrecemos el alimento no lo reconocen, no saben que les están dando la alimentación. ¿Cuáles van a ser los riesgos entonces de que yo des un alimento a una persona en un estado de alerta confuso o una persona que no movilice bien el alimento o que tenga una parte de su boquita paralizada? Primero que todo, como pariente o familiar de esta persona, no puedo proceder a alimentarlo hasta que el médico tratante o la enfermera o la fonoaudióloga autorice que esta persona está capacitada para recibir el alimento. ¿Por qué? Porque hay unos riesgos muy importantes de tener en cuenta, como cuando yo veo que está tosiendo esta persona en el momento de darle el alimento, pues quiere decir que hay un riesgo de que esta persona aspire alimento. Es decir, que el alimento se vaya para los pulmones en vez de irse para la vía natural, que es de esófago hasta estómago. Estas personas también pueden tener el riesgo de no mover bien el alimento en el nivel de la musculatura de boca, entonces se quedan con ese alimento en la boca mucho tiempo y después pasado un rato también puede haber riesgo de ahogarse con ese alimento que no han movilizado bien y se queda suspendido en la boca. Puede ocurrir que la persona pierda peso, es decir, los principales riesgos de un trastorno de la deglución en estos pacientes son el hecho de que se desnutra, pierda peso, pierda nutrientes que aportan al organismo para su recuperación o se deshidrate, porque también por la alimentación es que nosotros recibimos toda la hidratación necesaria para el organismo y por ende para la recuperación después de este evento pues catastrófico. Y también puede ocurrir que las personas por su estado de alerta y su capacidad de entender lo que está ocurriendo pues coman en exceso, coman sin pausa, se quieran atragantar con esos alimentos o que se les olvide que acaban de comer, entonces piden alimentación a cada rato. Entonces tenemos que tener en cuenta esos riesgos. Primero, no dar el alimento si no estoy segura de que la persona está en capacidad de recibirlo. Y segundo, estar atentos si esa persona está tosiendo, no moviliza bien el alimento o tiene riesgo de ahogarse y de hacer una aspiración. Entonces, desnutrición, deshidratación o una neumonía generada por esas aspiraciones de alimento que se van a pulmón. Entonces, tengo que tener muy en cuenta eso en el momento pues, de decidir si podemos empezar a darle alimento a esta persona. ¿Cuáles son las estrategias de estimulación que nosotros podemos ir avanzando, facilitar para que esa persona pueda llegar el momento de recibir sus alimentos de manera segura y eficaz? Segura porque no se nos va a ahogar y eficaz porque realmente ese aporte lo va a nutrir y a hidratar de manera adecuada. Primero que todo, tenemos que tener una persona alerta, ya lo dijimos. Segundo, una persona bien posicionada, bien sentadita.
tenemos que estar alertándolo, vamos a comer, decirle, ¿cierto? Abra la boca, porque tenemos que ir revisando que él sí está participando de ese momento de la alimentación. Tenemos que mirar si hay necesidad de cambiar un poco la consistencia. Por ejemplo, es preferible en algún momento de la situación de evolución de la persona darle un puré de papa que, por ejemplo, papas fritas, ¿cierto? Porque son más difíciles de controlar, de masticar, de movilizar. También es muy importante el control del entorno. En el momento en que le vamos a dar el alimento a esta persona, nosotros debemos estar atentos a que no hayan televisores prendidos, ni celulares sonando, ni cosas que lo distraigan. Ese momento es un momento de concentración, al menos mientras él recupera toda su capacidad de contacto con la realidad y se estabiliza todo ese nivel de alerta. Entonces, controlemos el entorno. Y otras estrategias terapéuticas que nosotros podemos realizar son maniobras. Por ejemplo, si yo veo que él como que está muy débil para pasar ese alimento, podemos hacer una estrategia de bajar la cabeza para que ese alimento pueda estrechar un poquito ese paso y facilitar la bajada y la contracción de toda esta musculatura que aquí a nivel de cuello adentro tenemos faringe, laringe, que es el paso fundamental donde tiene que ocurrir una sinergia muscular, una coordinación de músculos que permitan que el alimento sí vaya hasta el esófago y al estómago y no se nos desvíe para los pulmones. Y también realizar una serie de ejercicios neuromusculares que tenemos que tener en cuenta para alertar el incremento sensorial, de tocar al paciente, de movilizar su boca, de estar llamando su atención para que se concentre en el alimento, de saber qué instrumento voy a utilizar, si voy a utilizar una cuchara más grande o una cuchara más pequeña, o si vamos a esperar entre un bocado y otro, o si hago un bocado más grande, un bocado más pequeño, pero siempre tenemos que asegurarnos de que el momento en que yo le doy a esa persona el alimento, él lo va a disfrutar, lo va a recibir de manera segura, que no va a haber ningún riesgo que ponga en peligro a la persona de ahogarse. Entonces, tengamos en cuenta eso, estado de alerta, posición, postura y todo el control del entorno para que el paciente pueda estar atento y concentrado en el momento de estarse alimentando. Acompañémoslo, démosle instrucciones de cómo ir haciendo las cosas y démosle mucha confianza y motivación para que él sienta que puede salir de esta situación y recuperarse. Entonces, juntos y con el acompañamiento de la familia, la persona va a poder salir adelante.